Hay actividades laborales o deportivas. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo saliendo al aire, y tenemos nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Realmente mirá, suscribite, sigue subiendo en suscripción, yo les agradezco un montón, ¿eh? Te podés suscribir porque es gratis, tocas la campanita, recibís información, y estamos en un ciclo que yo considero ya es una especie de campaña periodística a favor de nuestra democracia y de nuestra estabilidad jurídica. Vamos a conversar ahora ya en un ratito con el doctor Conrado Rodríguez, columnista de los viernes, integrante del Partido Colorado, legislador, especialista inclusive en temas vinculados a la seguridad social, a lo que es el régimen de la seguridad social, eso que pretende el PCNT cambiar o legislar por vía constitucional, lo cual es absolutamente un disparate desde el punto de vista del orden jurídico de un Estado de Derecho, y así lo establece la Constitución y la ley respecto a que la seguridad social es materia privativa del Ejecutivo en cuanto a iniciativa, por un lado, y es materia privativa de la ley, es materia reservada a la ley. Se debe por ley legislar el régimen de la seguridad social, no por constitución. Pero no se queda ahí la cosa, sino que además este plebiscito plantea tirar abajo, derribar institutos jurídicos que son los que nos dan las garantías y la estabilidad jurídica, como por ejemplo la ultraactividad de la ley. Vamos a preguntarle al doctor de qué se trata, qué es la ultraactividad de la ley, por qué hablamos de seguridad jurídica comprometida con este plebiscito, de qué se trata que esté comprometida la seguridad jurídica. Y antes te quiero decir esto, una encuesta de Cifra dice, ¿cuántos quieren un cambio de rumbo en Uruguay? Bueno, en Uruguay históricamente la opinión pública prefiere que no haya cambios drásticos. Esto se publica en El Observador. Bueno, dentro de todo parece un dato alentador, ¿no? Es decir, la mayoría considera que como va el país está bien, no se necesitarían cambios drásticos. Muchos dicen que tiene que haber algunos ajustes, algunos ajustes. Yo, Conrado, te recibo de esta manera con un video. Quiero que veamos este video. Es de un colega, es del periodista Queimada, que dice algo muy importante, que yo vengo también desarrollando acá y advirtiendo, que es el peligro real, inminente, de un gobierno del Frente Amplio. Si el Frente Amplio fuera gobierno de nuevo, porque hay que empezar a leer, señores, señoras y señores, damas y caballeros, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, deben tener el librito con el programa del Frente Amplio para que vean lo que se proponen hacer y cómo quieren gobernar el país. Es realmente un peligro lo que se plantea en ese programa. Vamos a ver lo que dice el colega al respecto. Es un video corto de 2 minutos. A ver, señores de la comunicación, profesores, o sea, la gente de la enseñanza, a ver los políticos, que si gana el Frente Amplio con esta base programática y solamente con este pequeño apartado, ¿tá? Yo llamo a los periodistas, a la asociación, al sindicato de los periodistas, a los políticos de oposición, inclusive a los políticos del Frente Amplio. Llamo a las organizaciones sociales. ¿Ustedes leyeron las bases programáticas del Frente Amplio en este apartado? O sea, lo que es ir a votar a esta gente y permitirlo porque se le va a dar mayoría parlamentaria, es simplemente tu voto es un cheque en blanco. Es firmar, darle la potestad a esta gente para que abra el Ministerio de la Justicia, encabezado por Jorge Díaz, donde se regule el contenido virtual, donde se le dé un cheque en blanco para eliminar la libertad de expresión, donde las personas van a tener que ceñirse al mandato de un gobierno y de un programa, porque si no va en cana. La Asociación de Periodistas del Uruguay, los sindicatos, Cardoso, Habercon, Nacho Álvarez, Patricia Madrid, Gabriel Pereira, ¿se tomaron el trabajo de leer esta porquería? Es distópico. Si esto se aprueba y tiene mayorías parlamentarias, totalitarismo, Uruzuela. O sea,
Olvídate de poder escribir editoriales en los libros, porque esto atraviesa hasta las entidades privadas, te está diciendo acá. Lean, por favor, esto. Lo vuelvo a repetir acá, lo vuelvo a poner para que vos, las bases programáticas del Frente Amplio. Un país que asuma la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora. Esto lo que habla es de combatir todo aquello que pueda ser tomado como discurso de odio y reforzar la fiscalía y destinar recursos para obligarle al resto de los ciudadanos a que se amolde a la agenda de derechos, porque si no va en cana. ¿Qué están haciendo mis colegas? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo los propios Frente Amplistas dentro de esta coalición de izquierda que no salta por esto? Va a estar peor que Argentina esto, ¿eh? Vamos hacia un gobierno totalitario. Y la libertad de expresión, si no nos paramos de punta con esto, se terminó en Uruguay. Por lo menos en un periodo de 5 años. Suerte con eso, ¿eh? Suerte con eso, ¿no? Y coincido. Estoy mirando ese programa y efectivamente lo que plantean es diseminar toda la política de género, profundizarla como una política ya a nivel de Estado, una política nacional. Te lo dicen con un buenismo, pero es en definitiva todo lo que contradiga esta política de género y va a ser considerado delito. Ya está pasando en Canadá. Esto no es invento de nadie, ¿eh? Porque se introduce un régimen totalitario que evita que se opine en contrario, es decir, evita el disenso. Y entonces las líneas editoriales como la nuestra, chau, salute, adiós, salute Garibaldi, anda que te cure Lola. Y así ese país es el que está formulando el Frente Amplio. Conrado, poquito larga la introducción, pero creo que valía la pena. Porque estamos en ese contexto, Buen ¿no? día. Plebiscito, esto, gobierno del Frente Amplio. Imagínate esa combinación siniestra, y bien vale la expresión, literal siniestra, por ese lado, por esa izquierda ya marxista, sería un Uruguay totalitario, no cabe duda. Buen día, Rubén. Vos sabés que siempre escuché de muy chico que el Frente Amplio decía que su programa de gobierno era una especie de Biblia, ¿no? Donde todo era bueno y todo tenía que ser aplicado, y la hoja de ruta y lo que unía a la coalición de izquierda era justamente el programa. Bueno, en realidad lo que nos enteramos hace no mucho es que lo único que tenían eran lineamientos y que recién el programa se iba a aprobar ahora, ¿no? Mm, Este, por lo tanto, por lo tanto no había mucha, por lo pronto no había mucha idea de qué poner en el programa, ¿no? Porque ujú, eran grandes lineamientos. Ahora sí nos encontramos con un programa que puede tener sus, sus capítulos que pueden realmente generar problemas en lo que es la esencia misma del país, ¿no? ujú. Lo que tiene que ver con determinadas políticas que si no se aplican puedan configurar algún tipo de delito, por supuesto que prende las luces de alarma. Eh, y esto es lo que nosotros tenemos que discutir, saber si nosotros criticamos la incorporación de un artículo en la ley de medios por parte de Cabildo Abierto, por supuesto, tenemos que criticar Claro, lo que contiene el programa del Frente Amplio, ¿no? ujú, Porque si defendemos la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo hacemos en todos los ámbitos y claro. en todas las canchas. Eh, entonces, bueno, estas son las perlitas que siempre nos deja el Frente Amplio, donde aparecen cuestiones en su programa que obviamente siempre van en contra de lo que es la propia esencia del país, ¿no? La propia esencia de la República y Mm. la tradición del Uruguay. Y bueno, estas son las cosas que hay que prender la luz de alerta, hay que advertir. Obviamente el ciudadano tiene que estar informado a la hora de poder Claro, votar. claro. Esto también termine pesando a la hora de decidir a quién vota y a quién no vota, ¿no? Ujú. Sí, porque es instalar una idea totalitaria, ¿no? Es decir, instalar la idea de que va a ocurrir una política transversal, le llaman integradora. En verdad estamos ante el neolenguaje que el eminente Orwell escribió, ¿no? Orwell decía que lo que hacen los totalitarismos, y muy particularmente él analizó el totalitarismo soviético, es cortemos estas palabras. Por ejemplo, no digamos más que esto es bueno o es malo. No, 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 es bueno. Y si no es bueno es le falta bondad, ¿no? No digamos más es verdad o mentira. No, es verdad. Si no digamos falta a la verdad. Es decir, todo el tiempo, Sin duda. y eso va, constriñe el pensamiento, lo va achicando y va modificando Pero, sustantivamente un pensamiento libre, un pensamiento crítico, ¿no? Bueno, ellos hacen y eso eso. hacen Bueno, eso, claro. con esos títulos que le ponen,
rimbombantes. Mm, Tú recordarás en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el ministro Díaz, ministro del Interior, mm, hizo una soltada de presos fenomenal, que terminó justamente subiendo los índices de delincuencia. mm. Le llamaron en aquel momento la ley de humanización del sistema carcelario, Ahí está. ¿no? En vez de decirle soltada de presos Ah, o de descongestionamiento del sistema carcelario, le llamaron de humanización. ahí está. Entonces, claro, a la luz de la opinión pública parecía que era algo bueno, Eh, porque ¿quién puede estar en contra de humanizar el Claro, sistema carcelario, ¿no? exacto. Pero digo, siempre tienen esos nombres así rimbombantes, que en realidad lo que esconden son las verdaderas intenciones, muchas Eh, veces, de, de aplicar políticas que terminan siendo autoritarias o algo autoritarias, ¿no? Y yo te Y diría que en eso este es caso complicado. son totalitarias incluso, porque en una democracia, como bien decís, Conrado, y en nuestra tradición democrática, se admite la libre discusión de las ideas, se admite la libertad de prensa. Esto quiere decir que cada medio de prensa, en lo que sea, un programa de radio, de televisión, de redes, un libro que quieras escribir, publicar, un podcast, tiene una línea editorial, la que a vos te parezca la más correcta. Ahora, si te van desde el Estado a imponer que ya no puedas tratar de modo negativo contra las políticas de género, que no puedas establecer un uso crítico, ¿no? Y un análisis crítico respecto a los perjuicios de las políticas de género, porque en definitiva se trata de una ideología política, y podemos los uruguayos realmente compartir la idea de convertir o transformar nuestro Estado en un Estado ideológico, cuando nuestro Estado es un Estado eminentemente técnico, científico, desde el Estado de Derecho. Es un Estado organizado como un Estado de Derecho que protege todas las libertades. Eso es lo que tenemos que entender los uruguayos. Y no Sin convertirlo duda. desde este buenismo o este neolenguaje marxista, convertirlo en un Estado totalitario, porque es lo de la ranita en la olla. Te la van Mm, calentando, ¿viste? A fuego lento el agua hasta que la ranita ya así es. tiene el sistema nervioso inutilizado, no puede salir y muere. ¿No? Muere cocinada en la olla. Eso le está pasando ya a Uruguay, lamentablemente. Lo de la Eso suelta de por eso, presos, un ejemplo claro, ¿no? sí, Agrego por eso es esto, muy importante no ir naturalizando este tipo no, de no. cosas, ¿no? Y además Este, contextualizar, porque lo que el Frente Amplio hace es un plan integrado de la internacional comunista a nivel continental. Esto del plebiscito, ya entramos en este tema, lo del plebiscito que es contra la propiedad privada, porque lo que plantea es eliminar la propiedad privada. Es eliminar en el sentido de confiscar, robar y evitar, eliminar, prohibir que continúe la actividad privada de la capitalización de ahorros en el sector financiero, en un contexto importantísimo de la economía de cualquier país. Es eliminar eso, sin duda. confiscar, robar, que no es expropiar. Un día lo hablamos contigo, si te parece, que le Sí. expliques a la gente la gran diferencia que hay entre expropiar y confiscar. Y por otra parte, Bueno, esto pero legislarlo por constitución. ¿te acordás que hace unos días aquí mismo dijimos lo que dice la Constitución cuando se expropia, cuando la ley declara de utilidad pública determinado bien para expropiarlo, Mm, dice con previa y justa compensación, dice la Constitución. Exacto, exacto. Y es algo que obviamente que no está sucediendo en este No, caso. Por no, lo tanto, no, no hay expropiación como lo no. establece la Constitución y la ley, sino que hay confiscación. Claro, Es el Estado que se queda con el ahorro de los trabajadores. exacto. Eh, En cambio, la expropiación es a través de una ley que especialmente se desarrolla para ese tema, que tiene que expresar el interés público, y esa ley no establece un régimen general, es ante un determinado contexto. Por ejemplo, en el barrio tal se va a desarrollar una vía de tren y se tienen que expropiar terrenos y casas, yo qué sé, 2 cuadras. Bueno, va a afectar a 50 familias. Esa ley va a decir que esas 50 familias, con justa y previa compensación, van a tener una expropiación, quiere decir que se les va a pagar el valor de la propiedad evaluada a la fecha de la evaluación, o sea, a la fecha del mercado, con inclusive indexación, y con los pagos de los gastos, además del juicio expropiatorio, y a su vez también de daños y perjuicios que se puedan ocasionar, y hasta daño moral. Y es más, se da inclusive por nuestra ley lo que aparece en un cuento de Paco Espínola, cuando uno de los que están, de los parroquianos que están tomando grapa, le dice al otro, la yegua es suya,
pero la yegua no está, le dice el otro. Y entonces el otro le abraza y le dice, y aunque la yegua no esté, es suya igual. Hasta eso te dice el Estado uruguayo. Porque te dice, si no se expropia, en definitiva, por X motivo no se llega a la expropiación, te pagamos igual. Te pagamos todos los gastos de juicio, te pagamos los daños y perjuicios, no la propiedad, por cierto, porque no te la tocaron, pero te pagamos todo lo que se haya ocasionado. Imagínate todo lo Claro. que pueda pasar. Entonces, nada tiene que ver la expropiación, que es, repito, materia reservada a la ley por una ley especial que trata situaciones particulares, no establece un régimen general. Esto es, por constitución, establecer un régimen general, universalizar la confiscación. 2 puntos, el robo, que el Estado robe. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que está en la propia papeleta, que tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, ¿no? La retroactividad o ultra retroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en la papeleta dice que nos vamos a retrotraer al momento de la afiliación de la persona, ¿no? Para aplicarle la normativa correspondiente. Y eso genera un caos, nosotros le decimos caos jurídico. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que hay gente que empezó a trabajar, obviamente, antes del año 96, que fue cuando empezó a regir el sistema mixto. Antes del año 96, lo que regía era el acto institucional número 9 de la dictadura, que era la normativa previsional en nuestro país. Allí habían reglas jubilatorias que luego se terminaron modificando. Ujú. Pongo un ejemplo. Una de las reglas jubilatorias era que lo que se le pagaba como sueldo básico jubilatorio se calculaba a partir de las remuneraciones que la persona obtenía en los últimos 3 años de actividad laboral, Mm. lo que generaba que muchos empleadores subdeclararan Claro. sus aportes durante muchos años y en los últimos 3 años ahí aportaran de más para que la persona tuviera una mejor jubilación. Claro. Tenía esa problemática que obviamente no hacía que el sistema no era justo, ¿no? Y menos aún transparente. Entonces, las personas que empezaron a trabajar antes del año 96 van a tener una regla de juego. Las que comenzaron después del año 96 tienen otra regla de juego. Claro. Y las que comenzaron después de la última reforma Mm. del año pasado tienen otra regla de juego. Exacto. Entonces, esto genera realmente un caos porque no se sabe cómo se calculan las jubilaciones, cuántos años tiene que trabajar la persona, cuáles son las causales. Termina generando esa retroactividad o ultra retroactividad de la ley, Mm. termina generando problemáticas que obviamente que terminan afectando la seguridad jurídica de nuestro país. Eso Exacto. sin lugar a duda Sin duda, al sin no, duda. al no saber qué norma es la que se aplica, porque se derogan normas de manera implícita, pero al mismo tiempo se las hace sobrevivir. Es una cosa Eh, rarísima, es ¿no? es una cosa increíble, Conrado, porque afecta tanto el orden jurídico nuestro, la seguridad jurídica, porque directamente ataca un principio jurídico que evita toda esa problemática que estás desarrollando, que es el principio de la ultraactividad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijo Conrado es, unos están bajo un régimen legal antes del 96, otros después del 96, otros después de esta reforma de la seguridad social que hace este gobierno. ¿Por qué? Porque hay un principio en el derecho que es el que sostiene la estabilidad, que todo lo generado por esa ley, todas las situaciones jurídicas y los derechos generados bajo ese régimen no se pueden modificar. Esa es la estabilidad y la ultraactividad de la ley. La ley deja de surtir efecto ante nuevas generaciones si hay otra reforma, poner legal, que ocurriera otra reforma. Pero todo lo que ya se generó de derechos, y en este caso además son derechos patrimoniales, porque estás bajo un régimen mixto y una de las partes de ese régimen plantea la capitalización de ahorros integrables a la propiedad privada, son bienes heredables, tienen todas las características de la propiedad privada. Si eso se elimina con esa ultra retroactividad, se elimina precisamente la estabilidad jurídica de los derechos adquiridos, de todos esos derechos que fueron adquiridos porque son situaciones jurídicas inamovibles para nuestro derecho, por constitución, por principios del derecho civil,
por lo establecido en el Código Civil, por lo establecido en nuestro orden jurídico. Y a su vez esto por constitución. Es mucho más grave todavía, Conrado. Sí, sí, es así, es así. Esto realmente genera un caos que es muy difícil, es como una madeja que se va complejizando y no Sí, sabes por dónde arrancar para poder quitar la punta de la liana o de la cuerda. Es, mm, es prácticamente imposible, ¿no? Desenredar esto, ¿no? exacto. Entonces todo eso eh, obviamente colide contra el principio de tener un país con seguridad jurídica, un país que sea creíble, que sea confiable. Claro. Lamentablemente con la reforma esto no ocurre, ¿no? Y entonces las repercusiones que tiene, más allá de los estrictamente lo que tiene que ser el dinero que se tiene que poner para pagar el aumento sostenido de jubilaciones y pensiones, las consecuencias derivadas son nefastas. Incalculables, ¿eh? Este, Incalculables. ¿Por qué? y son Porque ese. incalculables, sí, Claro, son claro. incalculables, porque digo, esto que estamos hablando de la seguridad jurídica, bueno, ¿cómo podemos calcular si eventualmente en el futuro alguien quería venir al Uruguay a invertir? Bueno, no lo va a hacer No lo porque va a hacer. siente que Uruguay no tiene seguridad jurídica, Claro. justamente. Entonces, Imaginemos, por ejemplo, imaginemos que queremos invertir. Mirá, está bueno invertir en Paraguay, yo qué sé, o en Alemania. Che, salió un plebiscito que dice que ahora hay una otra actividad que es retroactiva, esa actividad elimina todos los derechos de propiedad de hace 28 años, ahora hay un régimen totalmente distinto, eliminó la propiedad privada, se instaló un monopolio estatal, por ejemplo, del régimen de la seguridad social, quedó en un fideicomiso, a su vez no se puede tocar porque es un dinero que fue robado por confiscación, no está generado con derecho propio del Estado. Están cargados de juicios porque es una andanada de juicios contra el Estado, contra empresas sin duda. que han comprado bonos de deuda pública. Bueno, es incalculable. Y quiero ir a esto para cerrar la nota. Además, ellos están jugando a esto, a esa revolución comunista. Porque si esto sale que tira por tierra nuestro orden jurídico, nuestra estabilidad, y ya atacando fuertemente a la propiedad privada, desestabilizando un régimen importantísimo de la propiedad privada, que es un derecho inviolable, además de eso, genera el precedente de seguir adelante, porque los comunistas van a decir, ah, está, si la población votó esto y salió aprobado, ahora seguimos. Mirá, no tenemos contención. Fíjate que el pueblo uruguayo estuvo de acuerdo con confiscar, con robar todo esto y romper la seguridad jurídica. Vamos a empezar a confiscar otras cosas. Es eso, no estoy exagerando, porque genera un Sí, precedente sí. a futuro. Ellos están pulseando, están tanteando el talante político, la voluntad política del pueblo uruguayo. Es realmente manipulador, y maniobrero lo que están haciendo. Sí, 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 sí. Es así, es así. Bueno, estas son muchas de las consecuencias que pueden llegar a pasar. Yo confío en que el pueblo uruguayo se va a informar sobre la papeleta, sobre las consecuencias, y que en definitiva no va a poner nada en el sobre, porque en definitiva para votar por no, no hay Es que poner nada, nada, nada. no hay una papeleta del no. Bien, Y yo confío que la mayoría de la población haga eso, que no ponga nada, que vote al partido de su preferencia, bien. y en definitiva que la seguridad social sea viable y que el país sea viable, que Conrado, eso es lo fundamental. la del estribo antes de irnos, ¿ustedes tienen pensado alguna campaña fuerte para trabajar por esto, para instalar el debate fuertemente, o para explicar a la población, más que debatir, porque ellos ya están como el caballo con anteojeras, ¿viste? Hacia adelante. No sé si tienen pensado una campaña Hay una intensa, mesa, fuerte. Ah, hay una mesa de la coalición conformada por los presidentes del directorio del Partido Nacional, el prosecretario general del Partido Colorado y autoridades del Partido Independiente eh, y de Cabildo Abierto para tener una estrategia común. Eh, Bien, posiblemente se va a hacer una campaña publicitaria, bien, eso es lo que se ha hablado. Y lo que estamos haciendo nosotros es en cada acto, en cada posibilidad que tenemos, en cada micrófono, hablar de esto. bien, Eh, bien, la, la sema- la- esta semana tuvimos un acto en el Prado con Pedro Bordaberry, con la lista 10, que es la que integramos y la que vamos a encabezar en la lista de bien. diputados. Y cuando me tocó hablar a mí, hablé de este tema. Perfecto. Así que yo creo que es un tema fundamental y por eso es muy importante poder recalcar los Bien, efectos negativos. Y también decir las cosas que nosotros sentimos. Sentimos que los actores políticos del Frente Amplio
que no están de acuerdo con esta reforma, están un poquito escondidos, ¿no? No, bastante, te diría, Sí, bastante, bastante. bueno, bastante. Porque si estás Entonces, diciendo de que querés ser presidente y no estás de acuerdo, bueno, tenés que estar haciendo una campaña precisamente explicando exacto, por qué se te desfinancia todo un país. Conrado, yo te agradezco un montón exacto, y vamos a seguir hablando contigo. Te agradezco un montón que aportes todo esto porque es fundamental, le va la vida al país en esto, ¿eh? Y no es exagerado decirlo, sin duda. le va la vida No, al no, sin país. duda, es así, es así. Y si te parece Estamos a las órdenes. contar con alguien más dentro del Partido Colorado o algo, bienvenido sea. De pronto algún economista de prestigio, Isaac Alfi o quien quiera venir a hablar Sí, a esta tribuna, sin bienvenido. duda. O hacemos una nota contigo y con alguien más y hacemos Sería, un paneo estilo foro. Si te parece, podríamos hacer sería, un pequeño foro, por estaría lo bueno. menos. Estaría bueno para abarcar distintos aspectos, armar un buen guión de tema y distintos aspectos que este tema tiene, que son todos, si saliera todos negativos y prácticamente incalculables. Pero lo positivo de que no saliera también. Plantear todo lo positivo de que continúe este régimen, que puede ser perfectible, mejorable incluso, y de eso sí está bueno hablar, de seguir mejorando lo que está bien Sin hecho, duda. no tirar Sí, abajo. sí, sin duda. A ver, si hay que realizar modificaciones sobre lo que se aprobó el año No, pasado, uno, obviamente todos estamos abiertos, pero obviamente a través de la ley y a través de la claro, discusión parlamentaria, claro. como debe de ser. Y Y, con respetando el, los principios del Estado de Derecho, siempre y respetando la respetando los seguridad principios del Estado de jurídica, la Derecho, propiedad por supuesto, privada, y la por ultraactividad de la supuesto. ley, los derechos generados ya están generados, no se puede tocar eso. Los derechos que ya Exacto. se adquirieron están adquiridos. Conrado, muchísimas gracias. La seguimos la semana que viene, ¿te parece? Dale, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Igual para ti, Un ¿eh? Muy abrazo buen fin grande. de semana. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y continuamos.